Queridas hermanas y hermanos, si alguno me dijera, Padre, dígame por favor en unas cuantas palabras de qué se trata la reflexión del día de hoy partiendo de las lecturas, y yo les diría simplemente un contraste entre dos cosas. La primera lectura nos habla de la irresponsabilidad, el desgano, la falta de compromiso de los líderes. Y en cambio el Evangelio nos habla de que los líderes, los apóstoles y Cristo han tenido tanto trabajo, tanto entusiasmo, tanta entrega, que están totalmente cansados. Qué gran diferencia entre un líder, como se dice popularmente, fodongo, irresponsable, sin compromiso, y otros que están exhaustos precisamente por hacer bien las cosas. Pero vamos a profundizar un poco más. Fíjense que a lo largo de la Sagrada Escritura se nos habla constantemente de cómo Dios invitó a ciertas personas, mujeres y hombres, para que se convirtieran en líderes, para que estuvieran al frente de su pueblo y pudieran conducirlo, guiarlo por el mejor camino, el del bien. Los primeros guías que encontramos en el Antiguo Testamento, casi surgidos naturalmente, fueron los padres de familia o los jefes del clan o tribu, como en las 12 tribus de Jacob, cuya responsabilidad de líder era proteger al grupo y proveerle de lo necesario para su sustento. Este liderazgo de guía, protección, sustento y seguridad fue y sigue siendo muy necesario e importante en la sociedad. También hubo liderazgos más amplios, no solo de un grupo o de una sola tribu, sino de todo un pueblo, como fue el caso de Moisés, que tuvo la misión de conducir al pueblo, a las 12 tribus por el desierto hacia la tierra prometida. Si el pueblo no hubiera contado con este líder, no solo no habría podido liberarse de la esclavitud de Egipto, sino que incluso pudo haber muerto o pudo haberse perdido en el desierto. La Biblia también nos menciona que hubo liderazgos para enfrentar ciertas batallas o a los grandes enemigos, como fue el caso de los reyes, como el caso del rey David, que para vencer al gigante Goliat o a los filisteos se debió distinguir por su fe en Dios y por su valentía. Pero como no solo existen peligros materiales, sino también espirituales, también fueron necesarios los liderazgos espirituales como el de los profetas, los levitas o el de los sumos sacerdotes, cuya misión consistía en animar, corregir y santificar al pueblo. El plan de Dios es maravilloso porque con buenos líderes los resultados siempre son muy positivos. Sin embargo, muchos de los líderes fallaron en aquel tiempo y siguen fallando en nuestro tiempo. Y al fallar, como en el caso del Antiguo Testamento, propiciaron y fueron los causantes de que el pueblo perdiera la unidad, la seguridad, el rumbo e incluso a la fe, llegando a caer en la corrupción material y espiritual. Por eso, en la primera lectura que hemos escuchado hoy, Dios, a través del profeta, denuncia la maldad de estos malos líderes y llama la atención porque en lugar de comportarse como verdaderos pastores, pensaron únicamente en sus intereses personales. En lugar de guiar con buen ejemplo, cometieron el pecado de escándalo. ¿Qué es el pecado de escándalo en la Biblia? Significa dar mal ejemplo, invitar a otros a que hagan el mal, hacer que con sus obras la gente los imite y se aleje de Dios. Ese es el pecado de escándalo. Como cuando a alguien le gusta mucho la tomadera e invita a los que no están en ese problema a que lo hagan. Como aquel que le gusta ser infiel con su pareja e invita a otros a que se vayan a lugares para que hagan exactamente lo mismo. Ese es el pecado de escándalo. Y como es invitar a que la gente haga el mal, están haciendo lo mismo que Luzbel, lo mismo que el demonio. Y por lo tanto Cristo dice en una parte de la Biblia, al que cometa pecado de escándalo,
más le valdría que le amarraran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran en el fondo del mar. Es decir, esa persona no merecería seguir viviendo, porque la vida no es para eso. Afortunadamente, en la misma lectura, en la primera, se nos enseña que Dios no permaneció indiferente ante la mala conducta de los guías que hicieron que el pueblo como un rebaño se dispersara, sino que Dios prometió que enviaría a su Hijo Jesucristo, quien sería como un buen pastor, preocupado por unir a las ovejas dispersas, de buscar a la perdida, sanar a la herida y de dar la vida por todas ellas. Precisamente, de esta manera describen a Cristo los 4 evangelios, preocupado y ocupado siempre por sus ovejas, incluyendo a los apóstoles, a quienes en el evangelio Cristo no solo les pide que trabajen predicando, sino que también como un buen pastor se preocupa por ellos y les pide que descansen un poco para que puedan recuperar fuerzas. También el evangelio presenta a Cristo preocupado por todos aquellos que parecen ovejas sin pastor y viven sin encontrar sentido a su vida, perdidos ante el mundo fugaz y material, con un vacío en su interior. Y a propósito de este tema, hoy podemos reflexionar sobre la importancia de los líderes, porque para ser un verdadero líder hay que ser sal de la tierra y luz del mundo, ayudar a transformar las cosas en forma positiva y no solo ser famosos, como algunos de los que ahora se llaman influencers, porque muchos de ellos son famosos, pero viven sin valores que ayuden al verdadero crecimiento personal y social. ¿Y de qué sirve ser famoso si la gente invita a que la gente haga el mal? Qué terrible que haya personas que quieren seguir el ejemplo de un líder del narcotráfico, por ejemplo, famoso, con dinero, pero ¿realmente será un verdadero líder? Yo no lo creo. Pues hoy Dios nos sigue invitando a vivir verdaderos liderazgos, porque hay niños que escapan de sus hogares para vivir en la calle por falta de padres y madres líderes que se preocupen por ellos, que les dediquen tiempo y les enseñen a vivir los valores en lugar de maltratarlos o ignorarlos. Hacen falta también verdaderos líderes sociales y políticos, porque la pobreza, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la falta de oportunidades y la división van creciendo. Y la división nunca permite alcanzar grandes metas, si acaso solo las del líder que divide. Hacen falta también líderes religiosos que mediante los valores de cada credo o religión promuevan el respeto y la participación de todos para crear una mejor sociedad, buscando cómo cuidar y proteger este mundo, nuestro planeta, poniendo atención en los más vulnerables y necesitados. Hacen falta también líderes artísticos y culturales que ayuden a preservar los bienes culturales que hemos heredado y crear nuevos como herencia a las siguientes generaciones. Qué pena que las ciudades tan hermosas como la de México va perdiendo lugares increíbles, van dañándose sus monumentos, su patrimonio, por falta de líderes en esta parte cultural. Pero debemos partir también ¿de qué? De nuestro propio ejemplo para ser líderes, de nuestra pasión por lo que creemos y defendemos. Esta característica es lo que permite que un líder obtenga el respeto de los demás y se convierta en modelo. Un líder no debe conformarse con solo tener buenas ideas, sino que debe de convertirlas en acción, guiando, coordinando y enlazando el trabajo de los demás, haciendo que cada uno cumpla con sus responsabilidades. Un líder no es el que hace todo, es el que invita a que cada quien haga lo que le toca hacer. Por ejemplo, una mamá no es líder si le hace a los hijos lo que a los hijos le toca hacer. Tiene que hacer que cada quien, de acuerdo a su edad, su conocimiento, su capacidad, vaya haciendo que las cosas marchen bien, adecuadamente. Un líder en un grupo de jóvenes no es el que hace el trabajo por todos, no.
es el que compromete a que cada quien vaya haciendo también su parte. Un líder precisamente debe de tener esta pasión, este compromiso de enlace y saber trabajar con distintas personas defendiendo sus propias ideas, pero también respetando y permitiendo que los demás manifiesten las suyas, estimulándolos para que expresen su propia postura y opiniones. A esto se le llama ser un líder respetuoso y abierto. Y vuelvo al ejemplo de los padres de familia. Un padre de familia debe decir, esta es mi opinión, esto es lo que pienso, esta es la forma en que quiero trabajar con ustedes, pero también, a ver, hijos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Cómo pueden enriquecer esta familia? Y de esta manera se va haciendo un verdadero líder, porque si no se convierte uno en un simple capataz. Otra cualidad que debe de tener un líder es superarse constantemente, conociendo sus capacidades y también sus debilidades, pero siempre arriesgándose para obtener mejores resultados. Pensar de manera estratégica y a futuro para evitar o resolver problemas. Un líder, por lo tanto, no es alguien que sigue haciendo siempre las cosas de la misma manera. No, tiene que estar innovando, cambiando. Imagínense a un líder en un equipo de fútbol que siempre sigue las mismas jugadas. No, tiene que ir buscando, a ver, hoy vamos a luchar contra este equipo, ahora contra este otro, ahora voy a fortalecer la defensa, ahora voy a fortalecer esto o aquello. Eso es exactamente un verdadero líder también. Otra cualidad que debe de tener los líderes es que deben de surgir especialmente en los momentos que realmente se necesitan. Como el caso de muchos de ustedes, papás y mamás, que quizás como solteros, la verdad, no eran líderes, pero cuando se convirtieron en papás, comenzaron a tener todas las características que acabo de mencionar. Sacaron sus talentos, empezaron a buscar cómo hablar, cómo buscar la unidad, cómo hacer que todo el mundo participara. Exactamente, ustedes, papás y mamás, se han convertido en auténticos líderes. Y en el caso de Cristo, se cumplieron todos los requisitos que lo convirtieron en un verdadero líder. No solo la preocupación por los demás, su acercamiento a todos, sino especialmente su ejemplo de vida y el haber recibido la autoridad de parte de Dios. En el caso de los apóstoles, Cristo los instituyó como líderes, pero les tocó a ellos ser coherentes con ese liderazgo, porque en el caso de Judas Iscariote, el traidor, esto no se cumplió. Fue invitado a ser líder, pero él no fue líder. Él no podía hablar de entrega, de arrepentimiento y perdón, porque no creyó en esto. Y lleno de remordimiento, incluso no de arrepentimiento, se suicidó. ¿Podrá ser un verdadero líder alguien que nos invite a suicidarnos? Yo no creo que sí. Una última reflexión. Lamentablemente, hay líderes que pueden influir en forma positiva. Esto no es lamentable. Lo que es lamentable es que hay líderes que pueden influir en forma negativa. Los primeros, los buenos, son los que permiten que el resto del grupo opine y tenga las mejores relaciones. Son líderes que promueven el crecimiento, avances, unidad, justicia y crecimiento. Los segundos, los malos, son aquellos que promueven cosas negativas y conducen al mal. Un ejemplo de estos son los líderes de la delincuencia organizada o los autoritarios que buscan solo el bien personal o de su pequeño grupo. Se caracterizan por ser dominantes, porque abusan de su poder, porque imponen las cuestiones a tratar y no permiten la libre expresión del resto de sus compañeros. ¿Conocen a alguien así? Yo creo que en una u otra parte podemos conocer a alguien así, incluso en la escuela. El líder entre los muchachos, vamos a hacerle bullying a este. El líder entre los otros, vamos a robar esto. Claro, hay liderazgos totalmente negativos que deberían de no existir. Y de estos liderazgos negativos
Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, como el terrible rey Ahab, que en tiempo de Elías fue infiel y trajo males a su pueblo. O algunos escribas y sumos sacerdotes que hicieron que Jerusalén fuera destruida y el pueblo exiliado. Es muy doloroso que lamentablemente en todas las instituciones, incluidos los gobiernos y la iglesia, existan estos malos ejemplos. Personas que en lugar de llevar a la comunidad al bien, la van llevando a lo malo. Pero afortunadamente, como ya lo he mencionado, hay líderes ejemplares como los héroes y los santos. Por eso Dios nos recuerda hoy que debemos de ser sal y luz de la tierra, buenos líderes en el campo o en el área en que nos encontremos, y especialmente comenzando en la familia, con ustedes, padres de familia. Si ustedes son buenos líderes, tendremos ciudadanos respetuosos, ciudadanos comprometidos, ciudadanos que amen a su país, ciudadanos que tengan gusto de trabajar y no de vivir de limosnas, ciudadanos que busquen la mejoría de nuestro país, que busquen la unidad. Pero si ustedes, padres de familia, dejan el liderazgo a un teléfono, dejan el liderazgo a un programa de televisión, dejan el liderazgo a la gente famosa únicamente, ¿qué es lo que va a pasar con sus hijos? Yo creo que no sería lo mejor lo que pasaría. Y una última palabra, especialmente dirigida también a ustedes, padres de familia, y a todos los líderes. Quien trabaja, se esfuerza y se preocupa de los demás, se cansa. Por eso Cristo les dice a estos líderes, como les dijo a sus apóstoles, busquen también para ustedes un tiempo de reposo y descanso. Y en ese momento, unidos a Dios Padre, podrán recuperar sus fuerzas para seguir trabajando. Qué hermoso el Evangelio. Hace 8 días escuchábamos que Cristo les decía a los apóstoles, vayan a predicar. Y ahora que regresan ya los pobres cansados, un poco desvelados y todo, les dice Cristo, vengan a descansar. No se trata únicamente de trabajar, por eso incluso existe el día del descanso. Hay que gozar lo que uno ha hecho, hay que comentarlo, hay que platicarlo, hay que reflexionarlo y también hay que permitir que el cuerpo repose para que siga trabajando de la mejor manera. Ya están los apóstoles y Cristo diciendo, ay, vamos a echarnos un coyotito, vamos a descansar un ratito. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ve que hablan tan hermoso, que les levantan el ánimo, que los acercan a Dios, que empiezan a buscarlos. Las ovejas que estaban dispersas empiezan a reconocer a un buen pastor y ahí van. Porque ¿saben qué pasa? Cuando una gente nos trata bien, cuando nos da nuestro lugar, cuando puede ser un poco exigente o dura, pero nos ayuda a crecer, nos ayuda a superarnos, ¿qué es lo que pasa? Queremos estar ahí. Y por eso las ovejas empiezan a unirse, a unirse, a unirse. Y Cristo al verlas dice, a ver, pues sí teníamos derecho a descansar, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues a seguir trabajando y eso es maravilloso. Por eso yo creo que existe esta maravillosa frase cuando uno muere, dale Señor el descanso eterno. ¿Por qué? Porque durante la vida estuvo trabajando todo el tiempo. Y yo creo que esa frase es maravillosa cuando alguien fallece. Decir cuando murió una mamá, un papá, un compañero, dale el descanso eterno significa tú sabes que trabajó tanto por mí, sabes que trabajó tanto por este grupo, sabes que trabajó tanto por lo que defendía y hacía, que dale el descanso eterno, que consiste en ¿qué? En estar para siempre contigo.